Después de casarme con mi amigo de la infancia sordo por un matrimonio arreglado, nuestra vida transcurrió con tranquilidad. Cuando se cumplieron los 5 años del plazo, pensé en terminar inmediatamente este matrimonio por contrato. Pero de repente recordé cómo, al no poder oír, casi fue atropellado por un coche mientras me compraba Tangulu, y mi corazón se ablandó al instante. Más tarde decidí hablar con él sobre si deberíamos seguir así. Al llegar al pasillo, escuché a su amigo bromeando. «Hermano, ¿es tan divertido fingir ser sordo?» Rafael jugaba con el audífono en sus manos, apoyado contra la pared, sonriendo con la comisura de los labios curvada. Solo cuando no puedo oír, ella puede ser completamente ella misma sin reservas. Me quedé paralizada al otro lado de la pared. Entonces todas esas cosas indecentes que dije en la cama, ¿las había escuchado todas? Capítulo 1. Otros secretamente se enamoran de sus amigos de la infancia. Yo soy diferente. Yo realmente lo odio. Lo odio por haberme quemado con petardos cuando éramos niños. Lo odio por pegar chicle en mi cabello en la secundaria. Lo odio por saltarse las clases en el bachillerato y dejarme cargar con la culpa. Los amigos de la infancia de otros son cada vez más considerados, pero el mío es como si se hubiera agotado el producto original y hubieran agarrado cualquier regalo promocional, además de pegajoso. Durante todos estos años juntos. No me ha pasado nada bueno, pero las cosas malas podrían llenar un costal entero. Por suerte, se fue al extranjero en cuanto terminó el bachillerato, permitiéndome pasar 4 años tranquilos en la universidad. Pero quién diría que justo al graduarme, volvería a ver a la persona que menos quería ver de mi juventud. Y lo peor es que mi familia quebró, y mi poco confiable padre quería enviarme a un matrimonio arreglado. Puede que mis oídos no se curen, en el futuro seré prácticamente un discapacitado. Si no quieres. Rafael, sentado al otro lado de la mesa, bajaba la cabeza. Ni siquiera su elegante traje podía ocultar su inseguridad, completamente diferente a esa actitud despreocupada de su juventud. Al ver que no respondía, apretó los nudillos rosados hasta que se pusieron blancos, sus ojos llenos de decepción. Lo entiendo, hablaré con tu padre para cancelar. Espera. Volví bruscamente a la realidad. Recién entonces procesé lo que había dicho. ¿Sus oídos estaban dañados? Me levanté de un salto y caminé hasta él con grandes pasos. Solo entonces vi el audífono bajo su flequillo. Alia, ¿te divierte humillarme así? Los ojos de Rafael se oscurecieron, su tono llevaba algo de esa ira familiar. ¿Cómo pasó? Rafael se quedó atónito. Cuando estudiaba en el extranjero, accidentalmente se dañaron en una explosión. Tú. Me caso contigo. Cubrí su boca antes de que volviera a abrirla, mirando sus ojos de perrito aturdidos, conteniendo con fuerza la alegría secreta en mi corazón. Desde pequeños, nunca pude ganarle a Rafael en una discusión. Si yo le decía una cosa, él me respondía 10 como una ametralladora. HMPH. Espera a que le quite el audífono, ya veremos cómo lo regaño. Capítulo 2. Rafael, debe ser del año del perro. Me cubrí los labios rojos y adoloridos, empujando con fuerza el sólido pecho de Rafael. No se movió. Al contrario, se acercó más a mí. El dolor me hizo gritar sin poder contenerme. Rafael, no te muevas. Bájate de encima. Rafael pausó sus movimientos, entrecerró los ojos mirando el movimiento de mis labios. Esposa, ¿qué estás diciendo? No puedo entender. Y continuó con sus movimientos. De verdad no puedo contigo, ¿podrías ponerte el audífono? Extendí la mano para alcanzar el audífono en la mesita de noche. Una mano grande y ardiente presionó la mía con fuerza, empujándola sobre mi cabeza. El aliento cálido de Rafael se derramó sobre mi cuello, provocando una sensación de hormigueo. Levanté la mirada. Él alzó perezosamente los párpados, con una mirada profunda y voz ronca. Esposa, para estas cosas no hace falta oír. Después de ponernos de acuerdo en el restaurante ese día, Rafael y yo fuimos inmediatamente a registrar nuestro matrimonio. Pero al fin y al cabo era solo un matrimonio arreglado, básicamente un acuerdo de beneficio mutuo.
Con ayudar a mi familia a superar la crisis era suficiente. ¿Acaso tendría que desperdiciar toda mi vida con esta persona? Yo no lo quiero. Solo 5 años. Rafael estaba siendo presionado por sus padres para casarse. Necesitaba una esposa respetable y sensata de cara al público. Y él era el más adecuado que pude elegir entre los candidatos para el matrimonio arreglado. Cada uno obtiene lo que necesita. Cuando termine, nos separamos. Rafael aceptó alegremente y firmó el acuerdo. La noche de bodas. Acostada en la cama nupcial, empecé a sentir algo de miedo. No había considerado todo lo suficiente. Él necesitaba una esposa, yo necesitaba el matrimonio arreglado. Esto es un matrimonio, no un juego de niños. ¿Tendríamos que hacer eso? Mientras divagaba con estos pensamientos, el sonido del agua en el baño se detuvo. Rafael salió desnudo, con solo una toalla alrededor de la cintura. El vapor lo envolvía. Su cabello no estaba seco, caía húmedo sobre su frente, las puntas aún goteaban. Las gotas de agua recorrían su pecho, perdiéndose en sus abdominales marcados. Mirándolo de reojo, Rafael tenía la figura perfecta de triángulo invertido. Hombros anchos, cintura estrecha. Antes de que pudiera mirar más abajo, Rafael caminó hacia mí. Mi corazón se tensó. ¿Acaso iba a...? Tragué saliva. ¿Tan rápido? Rafael, creo que aún no estoy lista. Cuando pasó a mi lado, cerré los ojos con fuerza, agarrando las sábanas. Una brisa pasó. El contacto que imaginaba no llegó. El armario junto a mí se abrió. Rafael tomó un edredón y me sonrió. Voy a dormir en la habitación de al lado. ¿Me está despreciando? Miré hacia abajo examinándome. Aunque no era voluptuosa, esto era demasiado hiriente. Rafael, ¿crees que no soy suficiente? Una ira por sentirme menospreciada surgió desde el fondo de mi corazón. Rafael no volteó. ¿Qué significa esto? Este matrimonio arreglado no lo acepté solo yo. ¿Acaso me menosprecias? Al menos no soy tan mala. Grité sin control. Pero Rafael ni siquiera volteó la cabeza. Un paso más y realmente llegaría a la habitación de al lado. Mis ojos se enrojecieron de rabia. Salté de la cama y me lancé sobre su espalda. Cumple con tus obligaciones matrimoniales conmigo. Rafael me miró desconcertado mientras la toalla de su cintura caía con mi patada. Acostada en la cama, con la mente en blanco en ese momento. Me di cuenta de que no me estaba provocando a propósito. Ese idiota simplemente no llevaba puesto el audífono. Capítulo 3. El matrimonio arreglado con Rafael resultó ser más fácil de lo que imaginaba. Después de todo, éramos viejos conocidos. Además, cuando nos casamos ya era el heredero de la empresa, tan ocupado que no lo veía durante el día. Lo que me dejaba era tranquilidad y tarjetas de crédito ilimitadas. Rafael terminó el último sorbo de su papilla, se levantó ajustando sus gemelos y tomó los documentos a su lado para salir. Levanté la cabeza del tazón. Has estado muy ocupado últimamente. El reloj de al lado marcaba apenas las 8 de la mañana. Antes, después de desayunar con Rafael, siempre se quedaba un rato leyendo el periódico o charlando conmigo antes de salir. Rafael ajustó su corbata y fue a la entrada a cambiarse los zapatos. Nuestro padre tiene un proyecto urgente, voy a supervisar el progreso. Nuestro padre. Cuando decía eso, normalmente se refería a mi padre. Calculando, este ya era nuestro 4º año juntos. Seguía ayudando diligentemente a mi padre con sus asuntos. Pensé en ese acuerdo y las palabras salieron sin pensar. Nuestro matrimonio arreglado está por cumplir su plazo, no necesitas esforzarte tanto ayudándolo. La mano de Rafael se detuvo al abrir la puerta. El ambiente se volvió silencioso de repente. Aunque nuestro matrimonio comenzó con un acuerdo, estos 5 años habían sido reales. Decir eso ahora parecía como si quisiera deshacerme de él después de usarlo. Cuando iba a explicar que no era esa mi intención, Rafael se apresuró a hablar. He estado muy ocupado últimamente, hablemos de esto después. Ah, cierto, tengo un viaje de negocios esta noche, si necesitas algo envíame un mensaje. Antes de irse,
Vi que ajustaba nerviosamente su audífono. En ese momento, mi corazón sintió como si le clavaran una aguja, una inquietud sutil. Estaba siendo inseguro otra vez. Inseguro por su problema auditivo. ¿No habría pensado que lo despreciaba por ser discapacitado? Al principio planeaba terminar el acuerdo cuando se cumplieran los 5 años. Pero después de estos 4 años, nos llevábamos bastante bien en todos los aspectos. Siempre que Rafael no estuviera de viaje, básicamente pasábamos todo el día juntos. Cuando teníamos tiempo libre, me acompañaba de compras, al parque de diversiones, incluso viajábamos juntos. Al principio no lo veía como un verdadero esposo. Después de todo, habíamos crecido juntos. Estar juntos no se sentía incómodo. Incluso después de tanto tiempo juntos, las noches ocasionales sin él abrazándome para dormir se sentían extrañas. Como ahora. Acostada sola en la enorme cama vacía. Mirando fijamente la bandeja de mensajes sin movimiento en mi teléfono. Inexplicablemente irritada. Claramente dijo esta mañana que lo contactara si necesitaba algo. Mis mensajes llevaban 3 horas sin respuesta. Maldición. ¿No le habrá pasado algo? Un escalofrío me recorrió, asustándome tanto que me senté derecha en la cama. El año pasado en Año Nuevo, Rafael y yo no fuimos a casa de nuestros padres. Solo nosotros dos en casa, preparamos una simple olla caliente. Después de comer, salimos a caminar envueltos en la misma bufanda larga. Al ver Tangulu en la calle, insistí en que quería uno. Rafael salió de la bufanda, me envolvió bien y me dijo que esperara mientras iba a comprar. Era solo cruzar la calle. ¿Quién iba a saber que ese día un coche perdería los frenos? Rafael no llevaba el audífono, caminaba hacia mí sonriendo y agitando el Tangulu en su mano. Si no hubiera dado esos últimos pasos corriendo. No me atrevo a imaginar qué habría pasado. No se dio cuenta del peligro que acababa de pasar, seguía sonriendo tontamente. Me dio el Tangulu, diciendo que había comprado uno de cada sabor para que comiera hasta hartarme. Mi padre ni siquiera se molestaba en comprarme Tangulu. Y Rafael querría bajar las estrellas del cielo para mí. No sé si fue el accidente repentino lo que me asustó, o si Rafael se veía demasiado bien sonriendo bajo las farolas. Mi corazón perdió un latido inexplicablemente. El Rafael actual realmente era una buena persona. Aunque de niño era bastante molesto. Bip bip. Mi teléfono vibró, trayéndome de vuelta. Mensaje de Rafael, acabo de salir de una reunión, ¿qué pasa? Mi corazón suspendido finalmente volvió a su lugar. De repente sentí que había cosas que debía decirle en persona. Capítulo 4. Cuando llegué a Ciudad Jun, ya era la mañana del día siguiente. No había vuelos a medianoche, así que tomé el tren de alta velocidad más temprano. Después de bajar, pregunté la ubicación exacta al asistente de Rafael y me apresuré sin parar. ¿Qué debería decirle cuando lo viera? Seguir así parecía estar bien. Rafael era alguien adecuado para compartir la vida. Nos conocíamos completamente, incluso si tenía problemas auditivos. Para familias como las nuestras, que nos gustáramos o no normalmente no era tan importante. Parecía que yo estaba bastante dispuesta a vivir con él. Sus abdominales se sentían muy bien al tacto. Su cara era agradable de acariciar. Sus labios eran buenos para besar. Y quitándole el audífono, podía insultarlo libremente. ¿Qué otro hombre podría escucharme decir groserías y actuar como si nada? Probablemente solo Rafael cumplía con mis requisitos. De repente me arrepentí de haber firmado ese acuerdo. No sabía si Rafael estaría dispuesto a anular el acuerdo y seguir conmigo en serio. Finalmente reuní el valor para subir. Saqué el teléfono del bolsillo de mi abrigo, preparándome para llamar a Rafael. Desde el pasillo trasero llegó una voz familiar. Hermano, ¿sigues adicto a fingir ser sordo? ¿Fingir ser sordo? Mis pasos se detuvieron, giré ligeramente la cabeza y vi una cara familiar. Era el buen amigo de Rafael. Lo había conocido antes cuando me llevó a una recepción. Rafael estaba de espaldas a mí, jugando con el audífono que se había quitado del oído, medio rostro oculto en las sombras, pero su tono llevaba una sonrisa.
Solo cuando finjo ser sordo, ella puede ser completamente ella misma sin reservas. Pero tus oídos se curaron hace meses, no puedes ocultárselo toda la vida. Ya veremos. Está bien, hermano, pero deberías decírselo pronto. Al fin y al cabo son esposos, ocultarlo no está bien. Mi mente quedó en blanco. No escuché el resto de la conversación. Parecía que iban a una reunión, se fueron caminando juntos. Me escondí en la sala de emergencia cercana, procesando esas palabras. Los oídos de Rafael estaban curados. Me lo ocultó para que pudiera ser yo misma libremente. En casa no le gustaba usar el audífono. Pensé que era porque le molestaba el ruido y se lo quitaba para concentrarse en el trabajo. ¿Quién iba a pensar que sus oídos habían empezado a recuperarse hace tiempo? Normalmente pensaba que no podía oír, por eso actuaba sin restricciones en casa. Entonces, cuando me tiraba gases ruidosos en la sala, ¿él también los escuchaba? Y lo más terrible. Todas esas cosas subidas de tono que decía en la cama, ¿las había escuchado todas? Cuando escapé al aeropuerto para volver a casa. Rafael llamó de repente. ¿Mi asistente dice que viniste a buscarme? TSS. Casi lo olvido, había contactado a su asistente para preguntar su ubicación. Mis pasos se detuvieron al entrar al aeropuerto, inventé una excusa, estaba aburrida en casa, vine de turismo. ¿Qué coincidencia? Apreté el teléfono, mirando fijamente mis pies. La cara de Rafael flotaba involuntariamente en mi mente. Este era mi propósito original al venir. Pero las cosas que dije en la cama. Él las escuchó todas. Olvídalo. Al menos todavía somos esposos de nombre. Entre esposos, decir algunas cosas íntimas en el dormitorio, ¿qué tiene de malo? ¿Es ilegal? Me van a arrestar. Me di ánimos otra vez, respiré profundo y dije, estoy en el aeropuerto, ven a recogerme. Sobreestimé mi fortaleza mental y el grosor de mi cara. Cuando Rafael apareció frente a mí, mi rostro no pudo evitar enrojecerse. ¿Tienes calor? Al levantar la vista, el hombre llevaba el mismo traje gris oscuro que había visto en el pasillo, con un aire noble pero algo relajado. Parecía que había venido directamente después de la reunión. Tomó mi maleta y con la otra mano tomó la mía naturalmente, protegiéndome por dentro. Regreso mañana, me quedo una noche aquí, ¿vuelves conmigo mañana? Miraba el semáforo, con una sonrisa en los labios, parecía de buen humor. Enterré mi cara en la bufanda, inexplicablemente contagiada por su estado de ánimo, y asentí. Capítulo 5. Medianoche. Después de bañarme, me metí bajo las cobijas de Rafael. Efectivamente, dormir a su lado era más cálido. Abracé su cintura, acurrucándome contra sus pectorales. Era el familiar aroma a cítricos. El olor natural de Rafael. Muy agradable. Cada vez que me enterraba en su abrazo, podía dormir tranquilamente. Sin poder resistirme, lo abracé e inhalé profundamente otra vez. No noté que la temperatura corporal de la persona a mi lado aumentaba gradualmente. Cuando me di cuenta, ya estaba debajo de él. La atmósfera se volvió íntima. Nuestras narices se tocaban. La respiración se aceleró. Ya lo había dicho antes, Rafael besaba muy bien. Desde la frente, a los ojos, el puente de la nariz, los labios, la clavícula. Cada toque era como una corriente eléctrica, provocando escalofríos. Contenido pero lleno de deseo. Abrí los ojos, con la mirada nublada, queriendo estar más cerca de él. Rafael, quiero. Desperté abruptamente. Mi pierna enganchada en su cintura se tensó de repente. Recordé súbitamente la conversación en el pasillo entre él y su amigo. Rafael podía oír. Él podía oír. Mirando cómo se concentraba con la cabeza gacha. Mordí mis labios, tragándome las palabras no dichas. Este tipo que fingía ser sordo. Seguro que normalmente disfrutaba escuchando. Si él podía fingir, yo también. Cerré los ojos otra vez, mi cuerpo tenso se relajó, mantuve la boca cerrada sin emitir sonido. Rafael continuó por un rato, parecía sentir que algo andaba mal, pero no podía revelar que podía oír.
Solo podía continuar. En medio de la confusión. Tomó mi mano y la puso sobre su abdomen, con las comisuras de los ojos húmedas, como un zorro puro pero salvaje. Recordé las cosas que había dicho antes. Esposo, eres tan bueno. Esposo, justo ahí. Esposo, así me hace. Basta. Apreté los dientes con fuerza, guardando mi última línea de defensa. Rafael parecía estar compitiendo conmigo, sus ojos húmedos me miraban fijamente, pero sus movimientos se volvían cada vez más intensos. Ya no podía aguantar más. Abrí la boca. Pero las palabras tomaron un giro brusco. Rafael, ¿tu técnica ha empeorado? Claramente sentí que se tensó. Aún tenía que continuar actuando, mirándome con cara inocente, preguntando qué estaba diciendo. Contuve la risa. Digo que eres terrible. Claramente estaba furioso pero no podía hablar. Oh, no llevas el audífono, no puedes oír. Realmente quiero probar con otro hombre. Hemos estado juntos demasiado tiempo, ya no hay novedad. Ahora me gustan los cachorros tiernos, obedientes, jóvenes y con energía. La cara de Rafael se oscurecía cada vez más, pero tenía que fingir que no entendía, preguntándome qué murmuraba. Antes de que pudiera decir algo más. Enterró su cabeza en mi cuello. No quería escuchar más. Al perrito no le gustaban estas palabras. Esta noche, este hombre que fingía ser sordo probablemente tenía el corazón hecho pedazos. Capítulo 6. Mientras cerraba los ojos dejando que Rafael me vistiera, una vez más me maravillé de que este Rafael inseguro realmente parecía un esposo ejemplar. ¿Esposa? ¿Tacones rojos con negro o color nude? Rafael estaba arrodillado, esperando mi respuesta. Cuando era realmente sordo quizás sí era inseguro, pero ahora, ¿era un perro mojado y patético o un lobo disfrazado? Apoyé mi barbilla en la mano, observándolo con interés. Rafael se sonrojó y apartó la mirada. Levanté mi pie blanco y suave, deslizándolo lentamente desde su cinturón hacia arriba, pasando por su pecho, corbata, hombros, hasta finalmente levantar su barbilla. Viendo su actuación magistral y las puntas rojas de sus orejas, reí suavemente. Tú eliges por mí. Los tacones no se eligieron, pero la cremallera del pantalón de Rafael se rompió primero. Voy a cambiarme de pantalones, en un momento vengo a ponerte los zapatos. Vaya, el poder era considerable. Sacudí la cabeza, tomé esos tacones nude y los tiré a un lado. Rafael parecía preferir los rojos con negro. Rafael. Después de que me llevara de la mano desde Ciudad Jun hasta casa, recordé el asunto importante. Recordé que fui a verlo para hablar del acuerdo, pero jugando todo el camino, olvidé lo serio. Hablemos del acuerdo prenupcial de 5 años. Saqué del cajón ese acuerdo arrugado, sin notar que Rafael, que había girado medio cuerpo, volvió a girarse. Rafael. Nadie respondió, elevé el volumen. Al voltear, vi su audífono descansando descaradamente sobre la mesa, no sé cuándo se lo había quitado. Tomé el audífono y se lo puse. Póntelo, tengo algo que decirte. Golpeé el acuerdo sobre la mesa, pero vi que Rafael seguía en la entrada, colgando y descolgando repetidamente un traje. Claramente podía oír, pero cuando mencionaba el acuerdo fingía no escuchar. ¿Acaso él también quería anular el acuerdo y continuar? Me alegraba secretamente, pero quería jugar con él. Reprimiendo mi sonrisa, alargué deliberadamente el tono. Los 5 años casi terminan, creo que no somos muy compatibles. Sin movimiento. Claramente le había puesto el audífono. Me quité torpemente los tacones, corrí frente a Rafael y tiré de su corbata. Deja de tocar. El traje se va a arruinar de tanto tocarlo. ¿No me escuchas cuando te hablo? Rafael me miró confundido, señaló su audífono y dijo rígidamente, parece que está roto. ¿En serio? Sigue fingiendo. Saqué mi teléfono para escribir, un destello de pánico cruzó los ojos de Rafael. Agarró el traje del perchero, se lo puso y salió sin mirar atrás. Voy a reparar el audífono ahora, hablamos después. Ah, cierto, esta noche hay una reunión en la empresa, no me esperes. Yo. Esta excusa me suena familiar. ¿En serio le gusto tanto?
No solo esa noche, durante toda una semana, Rafael no volvió a casa. Los mensajes solo recibían un sí, o, y cuando llamaba y llegábamos al punto clave decía que la señal era mala. Yo, siento que no tengo fuerzas, tampoco ganas de jugar. Ya no quería jugar con él, porque descubrí que parecía extrañarlo un poco, quería verlo inmediatamente. Paraba frente a su edificio con un termo, las palmas sudaban tanto que tenía que cambiar de mano constantemente. Inexplicablemente nerviosa, sin saber por qué. En estos 5 años casada con Rafael, éramos como cualquier pareja normal, asistiendo a banquetes juntos, viajando al extranjero, celebrando festividades. Pero ya fuera tomados de la mano o íntimamente cercanos, nunca dijimos esa palabra amor, atribuyendo todo tácitamente al matrimonio arreglado, con otra persona, probablemente haríamos lo mismo, no. Eso pensaba. Hasta que descubrí que cada día sin Rafael a mi lado, su rostro aparecía frecuentemente en mi mente. Rafael protegiéndome al cruzar la calle, Rafael abrazándome para dormir, Rafael vistiéndome cuando no quería levantarme en invierno, Rafael insistiendo en hacer el desayuno aunque me gustara dormir hasta tarde. Sin darme cuenta, se había infiltrado en cada aspecto de mi vida. Parecía pensar que con quien pasas la vida, definitivamente marca la diferencia. Mirando la sopa en mis manos, perdí confianza. Sin haber entrado a la cocina en 8 generaciones, ¿sería tan horrible que Rafael la escupiera inmediatamente? Mejor comprar algo en un restaurante. Pero ya estaba aquí abajo. Cerré los ojos y me armé de valor. Que pudiera tomar mi sopa era su fortuna, otros querrían y no podrían. Llegando a la puerta de la oficina de Rafael, justo cuando iba a empujar, escuché voces discutiendo dentro. ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto perdió la empresa con esa maldita petición del padre de Alia la última vez? Era la voz de su socio. Es un pozo sin fondo, ¿no ves qué tipo de proyecto te pide que inviertas? ¿Y aceptas estas pérdidas sin chistar? Es el padre de Alia. Así de ciego estás por amor. ¿Cuántas veces? Dime tú mismo cuántas veces van. La voz del socio subió varios tonos. Se escuchó el sonido de un vaso rompiéndose desde la oficina. Si insistes en invertir en este proyecto, me retiro y retiro mi inversión. Considera que nunca tuviste este hermano. La voz furiosa resonó por todo el edificio. La puerta se cerró con un golpe, el socio se fue. Rafael estaba adentro dando instrucciones sobre el proyecto, como si no le importara la discusión de recién. Pero todo esto, nunca me lo había contado. Mi padre había ido a pedirle tantas cosas irrazonables a sus espaldas. Los empleados que pasaban murmuraban. Otra pelea, pelean todos los días. Si el señor Rafael sigue así, la empresa no quebrará. No es algo que debamos preocuparnos, vámonos, no hablemos más. Tener un novio enamorado como el señor Rafael. ¿Qué estás pensando? No es tan fácil. Nunca lo supe. Pensé que cada vez que volvía a casa y mi padre me sonreía era porque mi matrimonio lo había ayudado a superar la crisis. Resulta que no fue solo una vez, sino cada vez durante 5 años. Y yo todavía tenía esperanzas en ese vampiro de padre, qué ridículo. Hubo movimiento al otro lado del pasillo, Rafael salió y me vio. Tiré casualmente el termo en el basurero de las escaleras. Esposa, ¿cómo viniste? ¿Ya comiste? Te llevo a comer, Rafael se acercó sonriendo, queriendo tomar mi mano por costumbre. Retrocedí 2 pasos. Su mano quedó en el aire, la sonrisa se congeló en su rostro. Me molesta que seas sordo, dije. Rafael, el acuerdo termina, divorciémonos. Capítulo 7. Maldita. ¿Rafael no es bueno contigo? ¿Por qué le pides el divorcio? Apenas entré a casa, sentí un dolor agudo en la frente, seguido de un líquido viscoso que corría por mi mejilla hasta la comisura de los labios, con un sabor metálico penetrante. Mirando el cenicero roto en el suelo, volteé inexpresivamente hacia el hombre frente a mí, este hombre por cuyo reconocimiento había luchado con todas mis fuerzas. Papá, ¿todavía sientes algo de amor por mí? Nunca conocí a mi madre. El día que nací fue el día de su muerte. Desde que tengo memoria, me encantaba seguir a papá.
No era así cuando era pequeña. Me compraba juguetes, me levantaba sobre su cabeza, me contaba cuentos de hadas. Realmente creí que tenía un padre que me amaba mucho. ¿Pero cuándo cambió todo? Después de entrar a la secundaria, mis rasgos se definieron gradualmente. Un amigo de papá comentó se parece cada vez más a su madre, y la forma en que me miraba cambió por completo. La culpable de la muerte de mamá, ese título finalmente recayó sobre mí. Las cuotas escolares pagadas tarde, las reuniones de padres a las que nadie iba, las actividades familiares ausentes. No era que no tuviéramos dinero, papá solo me decía no tengo tiempo. Era demasiado cruel, solo dispuesto a darme una breve infancia feliz, para luego abandonarme despiadadamente. No respondió. Pregunté de nuevo, ¿soy solo una mercancía que usas para adular en tu círculo de poder? Te hice casar con Rafael. Aparte de su problema auditivo, ¿en que no es digno de ti? ¿Cómo te trato como mercancía? Como si no fuera suficiente, agarró el vaso de la mesa y lo estrelló contra el suelo. ¿Sabes cuánto ha perdido la empresa de Rafael por ti?, gritó de repente. Si no fuera porque Rafael te ama de verdad, ¿crees que te habría dejado casarte con él? Lo miré y de repente sonreí. ¿Amor verdadero? En tus ojos, ¿hasta el amor verdadero se puede medir en beneficios? Te doy 5 millones, como pago por criarme. Saqué un documento de mi bolso y lo golpeé sobre la mesa. De ahora en adelante, cortamos la relación padre-hija. Cuando tienes mala suerte, hasta beber puede atragantarte. Tiré la botella de vino vacía, tambaleándome hacia adelante, el tacón de mis zapatos se atascó en una alcantarilla. Después de tirar con fuerza sin poder sacarlo, simplemente me rendí. Me dejé caer hacia atrás, pero en lugar del frío esperado, caí en un abrazo con aroma a cítricos. Levántate. ¿No te dije que me llamarás cuando terminaras? Era Rafael. Su voz era fría, pero escondía algo de enojo. Me estaba culpando. Sus manos estaban frías, no pude evitar frotar mi cara contra ellas. El vino sabe horrible, me quejé con los labios fruncidos. El viento nocturno sopló, el alcohol se agitaba en mi cabeza, solo sentía la cabeza pesada y el estómago ardiendo. Quiero vomitar, ah. Rafael miró su traje completamente manchado, su cara palideció al instante. Recordé que era muy pulcro. Lo siento, Rafael, ensucié tu traje. Extendí la mano para ayudarlo a limpiar, pero Rafael me jaló lejos. Se quitó el traje ágilmente y lo tiró sin dudarlo al basurero cercano. Ese traje costaba 80,000. Ante su mirada de advertencia, bajé la voz culpablemente. Después de todo, yo lo había vomitado. Dame la mano. Rafael, con cara fría, sacó un pañuelo para limpiarme las manos, frotando cada dedo con especial fuerza. Rafael, ¿estás enojado porque ensucié tu traje? Con mis ojos hinchados de llorar, viendo mis 10 dedos blancos volverse rojos como pezuñas de cerdo, no pude evitar llorar a gritos. Solo vomité un traje, no seas tan tacaño. No me amas en absoluto. Si no me amas, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Me tienes lástima? Luché con fuerza, Rafael me sujetó. Después de forcejear un buen rato, finalmente me controló y me calmé. Con mis ojos rojos de llorar, él presionó mi frente con su dedo, entrecerró los ojos y sonrió con ironía. No te amo. ¿Todo lo que te dije esta tarde, lo olvidaste con una botella de vino? El mundo frente a mí se volteó de repente, Rafael me cargó al hombro sin piedad. Esperaré hasta llegar a casa para ajustar cuentas contigo. Capítulo 8. Efectivamente me dio una buena lección. Al despertar, viendo el pijama nuevo y limpio que llevaba, el aroma de la comida flotaba desde fuera de la habitación. Un esposo es un esposo, definitivamente sabe cómo manejar a alguien. Sosteniendo mi cabeza que dolía como si fuera a partirse, justo cuando iba a llamar a Rafael, un vaso de agua tibia tocó mi mejilla. Levanté la vista encontrándome con los ojos fríos de Rafael, presentí problemas. Estaba enojado. Aunque ayer al mediodía habíamos quedado bien. Rafael rara vez se enojaba, pero cuando lo hacía era terriblemente difícil de calmar. Por el bien de mi cintura, sin pensarlo 2 veces, levanté las cobijas y me acurruqué en su abrazo.
Froté mi mejilla contra su pecho. Rafael, me equivoqué. Primero admitir el error, él nunca podía mantenerse frío conmigo. Me enderecé, acercando cuidadosamente mis labios a los suyos. Con un par de besos deberíamos reconciliarnos. MMM. Mis labios fruncidos fueron bloqueados por su dedo medio rígido. Rafael tenía una mirada penetrante, su tono no admitía discusión. Alia, no cambies de tema, repite lo que dije ayer al mediodía. TSS, no podía escapar. Mi cuerpo se relajó cayendo de vuelta en la cama, cerré los ojos, recordando palabra por palabra, después de resolver el asunto con papá, que te llamara, y tú me esperarías en la puerta. La expresión de Rafael no cambió mucho, ¿y qué más? Dijiste que podía depender completamente de ti, usarte, incluso, herirte. Cerré los ojos con fuerza, mi voz cada vez más baja. ¿Y qué más? Y también Alia, yo te amo, yo. No podía decir esas palabras. Cuando se trataba del amor, siempre me sentía incómoda. Ayer al mediodía, después de decirle a Rafael que quería el divorcio, quise darme la vuelta e irme. 2 segundos más y las lágrimas habrían caído. Pero Rafael, sin importarle mi oposición, me arrastró directamente a su oficina, sosteniendo mi barbilla me obligó a mirar sus ojos enrojecidos, me hizo repetir lo del divorcio, repetir que lo despreciaba por ser sordo. No soy actriz, ¿cómo podría actuar tan bien? Rafael era demasiado inteligente, digno de ser un hombre de negocios. Después de encerrarme en la oficina, rápidamente revisó las cámaras de seguridad de donde yo había estado, descubriendo que había escuchado claramente su conversación con su socio. El malentendido ni siquiera tuvo tiempo de formarse antes de que él lo destrozara con fuerza. Fue bastante vergonzoso, la vulnerabilidad escondida en mi corazón durante años fue vista por Rafael. Pero también me sentí afortunada, él vio mi verdadero ser y aún así sostuvo firmemente mi mano. Alguna vez anhelé tanto que papá volteara a verme aunque fuera una vez, incluso si era por lástima, incluso si era por compasión. Pero lo que me dejó fueron abandonos una y otra vez, incluso cuando estaba desamparada, me empujó al fango. Lloré, me resentí, supliqué, todo fue inútil. La enfermedad mental me hacía sonreír por fuera, mientras por dentro sufría constantemente. Alia. Una voz atravesó las grietas del tiempo. Vi un rayo de luz cegadora, tan brillante que no podía evitar entrecerrar los ojos, pero aún quería ver de dónde venía esa voz. Rafael de 8 años con un traje de Ultraman, tirando de mí que lloraba con una mano, con petardos en la otra diciendo que me llevaría a pescar con explosivos, pero los tiró en la letrina cercana, cubriéndonos de mierda. Rafael de 15 años peleando por mí, escupiendo accidentalmente chicle en mi cabeza, haciéndome cortar mi hermoso cabello recién crecido. Rafael de 18 años en su uniforme escolar juvenil, mirándome indeciso antes del examen de ingreso a la universidad, finalmente yéndose al extranjero sin despedirse. Y ahora, Rafael de 30 años atravesando el tiempo, aún usando el delantal del osito de mantequilla que le compré, acababa de cocinar para mí. Me abrazó suavemente, su tono tan gentil como si consolara a un niño, te amo. Capítulo 9. Rafael me pidió que intentara depender de él. No entendía muy bien. Normalmente él me vestía, me daba de comer, me bañaba, solo faltaba que me limpiara el trasero. ¿Cómo depender más? Pero levantó la cabeza desde abajo de mí, con sus ojos húmedos mirándome dijo que aún no era suficiente. Quise refutar, pero mi cuerpo estaba tan débil que no tenía fuerzas, solo pude aceptar todas sus peticiones. 6 meses después, me llevó a emigrar al extranjero, trasladando también el centro de la empresa. En realidad sabía que no quería que volviera a encontrarme con papá. Desde que corté la relación, papá difundía rumores de que yo era una hija ingrata, con palabras muy hirientes. Rafael manejó mucho a mis espaldas, pero aún así algunos chismes llegaban a mis oídos. Entonces dijo, ¿qué tal si vivimos en el extranjero? Recordé lo que dijo, depender más de él. Entonces dependería un poco más. Todas las decisiones se las dejaría a él organizaría, yo solo disfrutaría. Rafael me hizo creer nuevamente que el temperamento de las personas se forma siendo mimadas. Después de otra sesión, esa espina en mi corazón volvió a surgir,
el asunto de cuando se fue al extranjero sin decir nada. Esos 4 años, estuvo completamente ausente de mi vida. Mirando al hombre a mi lado con cara satisfecha, frotándose contra mi mejilla, el fuego en mi corazón ardió más. Esposa, ¿por qué me pateas? Rafael cayó al suelo despatarrado, mirándome confundido. ¿No lo hice bien? Entonces repitamos. Alguien no se conformaba, quería intentarlo otra vez. De verdad no puedo con él. Empujé sus labios fruncidos con mi dedo medio, apretando los dientes pregunté, ¿por qué te fuiste al extranjero sin avisar después del examen de ingreso? ¿Por qué no me contactaste después de irte? 4 años completos, excepto por un saludo en las festividades, normalmente era más frío que un amigo común. ¿Olvidaste lo que dijiste en segundo año? Los ojos brillantes de Rafael se oscurecieron de repente, todo él como un perrito agraviado. ¿Qué dije? Realmente no lo recordaba. Dijiste que te gustaba el presidente de clase, que querías confesarte después del examen. TSS, parece que sí pasó algo así. Estaba tan absorta pensando que no noté que la voz del perro a mi lado ya tenía un tono de llanto. ¿Cómo era el presidente de clase? ¿Aún tiene su foto? Codeé a la persona a mi lado, no lo toqué, solo aire. Al voltear, Rafael estaba desnudo en el balcón a 2 metros, de espaldas a mí, como si estuviera castigado. Problema. Por más que Rafael me mimara normalmente, cuando le daban celos, podía hacer cualquier locura. Nunca pensé que en mi pequeño mundo desértico alguien entraría. No me sacó a la fuerza del desierto, sino que sin prisa se sentó a mi lado, puso su sombrero tejido en mi cabeza para bloquear el sol cegador, luego sacó una pala de detrás, entrecerró los ojos y me sonrió. Preguntó, ¿puedo plantar flores aquí? Dije obstinadamente, aquí no crecerán flores. Pero él no lo creía, insistió en intentar. Florecieron. Salté descalza de la cama, asustando a Rafael que sin decir palabra quiso abrazarme. Rafael, florecieron. Le quité el audífono, me puse de puntillas y besé su oído izquierdo. Rafael, te amo. Esta vez, nuestros corazones se conectaron, nunca nos separaremos. Extra de Rafael. 3 meses en el extranjero, quedé sordo por una explosión. Bastante irónico. Solo extrañaba un poco las tartas de huevo que hacía Alia. Busqué tutoriales en línea para aprender a hacerlas, pero me exploté los oídos. El doctor dijo que si la explosión hubiera sido un poco más fuerte, me habría volado la cabeza. No sé por qué, al escuchar eso, sentí algo de alivio. Menos mal que solo se dañaron mis oídos, aún me quedaba media vida, quizás en el futuro podría ver a Alia otra vez. Alia. Mirando mi cabeza completamente vendada, me sentí triste otra vez. A Alia le gustan los guapos, especialmente los limpios y blancos como el presidente de clase. ¿No estaré desfigurado? Parece que me preocupo demasiado. A Alia no le gusto de todos modos, esté desfigurado o no, no le importaría. No esperaba encontrarme con una compañera de secundaria en una exhibición en el extranjero. Sus palabras explotaron como un trueno en mi mente. ¿Y Alia? ¿Por qué no vino contigo? ¿Qué quiere decir con venir conmigo? ¿Por qué preguntaría algo así? Viendo mi confusión, la cara alegre de mi compañera se congeló, frunciendo el ceño. ¿No conoce sus sentimientos? ¿No le gusta el presidente de clase? Ni yo mismo noté que mi voz temblaba al final. ¿Qué presidente? Ella estaba imitando a Linda. Linda y el presidente ya tienen 2 hijos. Quería preguntar más, pero sonó su teléfono y se fue apresuradamente después de despedirse. ¿Qué más había que preguntar? ¿No estaba todo claro en mi corazón? Nunca pensé que perder a alguien por un malentendido me pasaría a mí. Me atrevo a decir, hacer y preguntar, pero cuando se trata de Alia, me vuelvo mudo. Me di una fuerte bofetada, reservé el vuelo más cercano y llamé a mi padre. Papá, es hora de que te retires, voy a heredar el negocio familiar. Sin esperar respuesta, colgué. Los mudos no merecen el amor verdadero. No volveré a perder a Alia por segunda vez. Alia se convirtió en mi esposa, fue increíblemente fácil.
Su familia necesitaba un matrimonio arreglado. Pensé que ahora me despreciaría por ser sordo, pero me agarró de la oreja con ojos brillando como un lobo hambriento. Me caso. Me caso contigo. Nos registramos, jiji. Tengo esposa, jiji. Mi esposa quiere firmar un acuerdo conmigo, jiji. Espera. ¿Por qué es un acuerdo de divorcio después de 5 años? Ya no más jiji. Bueno, de todos modos, después de 5 años, seguro encontraré la forma de retenerla. Alia se mudó a mi casa, pero percibí agudamente que algo había cambiado en ella. Increíblemente se levantaba temprano para cocinarme, elegía mi ropa, y cuando teníamos opiniones diferentes me cedía. No parecía una esposa, más bien una empleada doméstica. El cielo se cayó. ¿Quién entrenó así a mi esposa? Envié gente a investigar sus últimos 4 años. Cuando recibí el historial médico, mis manos temblaban incontrolablemente, mi corazón dolía como si alguien lo estuviera tallando con un cuchillo. Depresión sonriente. ¿Cómo podía Alia tener esta enfermedad? ¿Cómo podía estar deprimida? En esos 4 años que perdí, ¿qué había experimentado? Después de investigar, no me atrevía a leer. Esas cosas, nunca me las había mencionado. Innumerables veces quise confrontar a su padre, incluso golpearlo fuertemente. Pero cada vez que la acompañaba a casa, en sus ojos al mirar a su padre, aún había amor. Era el llamado de una hija carente de amor hacia su padre. Bajé mi puño apretado. La razón me decía que no podía herir a alguien que le importaba a Alia. No podía hacer nada que la entristeciera. Empecé a ayudar a su padre con proyectos, sin importar si perdíamos dinero o eran problemáticos. Mientras Alia volviera a casa y su padre la recibiera con una sonrisa, haciéndola feliz aunque sea un poco, haría lo que fuera. Afortunadamente, tenía toda una empresa para derrochar. Cuando descubrí que mi audición mejoraba, estaba tan feliz que quería saltar, deseando volver a casa inmediatamente para decirle a Alia que su esposo no era sordo. Pero al siguiente segundo, pensé en su condición. En estos años, en realidad la había cuidado mucho mejor. Le gustaba dormir hasta tarde, comer con ganas, y cuando estaba molesta me quitaba el audífono para insultarme. Ella pensaba orgullosamente que yo no sabía, pero en realidad podía adivinar sus insultos incluso leyendo sus labios al revés. Olvídalo, me volví a poner el audífono que me había quitado. Para que esta pequeña no tuviera miedo de insultar. Alia siendo ella misma libremente era más adorable. Pero no esperaba que no solo insultara, sino que también dijera cosas subidas de tono en la cama. La primera vez que lo escuché, casi no pude mantener la compostura. La segunda vez, fingí no saber nada y me dediqué a trabajar duro. La tercera vez, ya lo disfrutaba completamente, secretamente complacido. No sé dónde lo aprendió, pero mientras lo usara conmigo estaba bien. Después supe que ella ya sabía que fingía ser sordo. Incluso dijo que mi cara enrojecida como hígado de cerdo sin atreverme a hablar en la cama era muy graciosa. ¿Graciosa? Sonreí fríamente. Alguien se encogió en la esquina queriendo escapar, la agarré del tobillo, sostuve su cintura y me incliné sobre ella. Vamos, repite palabra por palabra todo lo que has dicho antes. Una frase menos, una vez más. Antes de empezar, bajé la cabeza y besé sus labios. Empieza ahora. Con fuerza me rindo, con seducción obedezco. Sin golpes confieso, con golpes lloro. Si hay rabia la expreso, si hay dinero lo gasto. Si estoy enferma finjo, si tengo hambre como. Si tengo sed bebo, si tengo sueño duermo. Si hay trabajo no lo hago, si hay sufrimiento no lo aguanto. Después de otra discusión con Alia, no sé de dónde aprendió esto, abrió la boca y lo soltó todo de golpe. Yo. Parece que no está equivocada. Rafael. Quiero pastelitos. Alia me ordenaba ferozmente con las manos en las caderas, luego se dio vuelta con la regadera para regar sus pequeñas rosas en el balcón. Hoy el clima está despejado. Mi flor está regando sus flores. Días como estos, los esperé durante mucho, mucho tiempo. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.